Cuarta charla de historia de la arquitectura dedicada a Roma. Hemos visto en la primera Mesopotamia, los imperios de Ur, de Babilonia, en la segunda Egipto, la tercera Grecia y la cuarta Roma. Estas son unas charlas que se basan en una serie de conferencias dadas en un programa senior, por lo tanto eran para personas no especialistas en la materia y que pretenden dar a través de la visión quizá de los edificios más emblemáticos de cada civilización una visión de la arquitectura, para luego ver cómo esa arquitectura ha influido en nuestro mundo moderno. Como veis, la península itálica, al igual dentro de las tres grandes penínsulas del Mediterráneo, que son la isla de España, Italia y Grecia, es también una península con una cordillera en su corazón, en su centro, y que hace que el paisaje sea muy variado, desde la zona montañosa hacia las costas. Pero la diferencia de Italia es que está muy rodeada de mares muy cercanos, que hace que el territorio tenga mucha humedad y sea un territorio muy fértil. Aquí tenéis, como veis, los Alpes, donde aquí hay una región, el Valle del Po, quizá el más europeo de todos, invadido por los galos, un pueblo indoeuropeo, frente a una Italia del centro y sur más influida por los pueblos del Mediterráneo. El paisaje de Italia, por tanto, como el de Grecia, tiene unas montañas, quizá no tan dominantes como en el mundo griego. Esta es la zona del Lacio. Tiene un paisaje muy rico, muy agrícolamente muy rico, con la zona de bosques de las montañas, zonas de cultivos. Es un territorio realmente privilegiado. Y tiene también un gran río. Fijaros que en Ur vimos el Éufrates, el Tigris, en Egipto vimos el Nilo, en Grecia teníamos el mar y aquí en Roma vamos a tener el gran río, el Tíber, que es el que va a pasar y que va a dar origen en parte a Roma. En la historia de Italia hay un pueblo que va a ser fundamental para la arquitectura romana, que es el pueblo etrusco. Fijaros que el pueblo etrusco es un pueblo de origen desconocido, no se ha logrado traducir, saber su lengua. Para algunos es un pueblo que había venido desde la zona de Asia Menor, de Turquía, es decir, del norte de la antigua llanura de Mesopotamia. Para otros es un pueblo incluso venido aún más del oriente, dada cierta característica de sus templos, que recuerdan muchos templos del oriente lejano, y para otros podría incluso llegar a ser un pueblo indoeuropeo. Pero como veis, los etruscos dominan lo que es toda la zona de Toscana y llegan hasta el Lacio, hasta la zona de Roma. Entonces, en Italia va a haber tres pueblos. Uno va a ser una raza mediterránea, igual a todas las razas de la cuenca del Mediterráneo, el pueblo etrusco y luego el pueblo indoeuropeo que va a invadir toda Italia, pero que esencialmente va a dominar la zona del Po. En el mundo etrusco, que va a ser un mundo que siempre va a estar presente en lo que es Roma, Roma es incomprensible sin esa raíz etrusca, en el mundo etrusco se va a dar dos tipos de construcciones importantes. Una es la construcción funeraria en forma de grandes círculos rellenos de tierra, que muchos han visto en él un origen mediterráneo para el pueblo etrusco, porque siempre se ha asociado la arquitectura circular con el mundo mediterráneo. Pero también es cierto que los pueblos indoeuropeos de las estepas rusas inhumaban a sus muertos en los grandes túmulos, los kurganes, que eran también construcciones redondas. Es decir, el círculo ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Por eso no es concluyente sobre el origen mediterráneo o no del pueblo etrusco. Pero estas maravillosas, impresionantes ciudades de los muertos, de los etruscos, van a influir mucho en el mundo romano. Es una arquitectura emocionante de grandes túmulos donde, excavado dentro, entre la roca, aparece la tumba con los famosos sepulcros etruscos de las parejas o de las personas recostadas. Como veis, es un espacio todo relleno de tierra y piedras, donde en su interior hay una cámara, una columna o con elementos de sostén. Hay muchos tipos de tumbas, unos espacios tripartitos, que indican ya un gran interés de la arquitectura etrusca. Y luego tenemos la figura del templo. El templo etrusco es un templo que aparentemente es un templo indoeuropeo, con lo cual los etruscos serían un pueblo indoeuropeo, pero tiene muchas diferencias con él. Fijaros que el eje se ha frenado muchísimo, la planta es cuadrada, luego tiene un gran atrio, algo que no existía tan importante en el atrio de la casa indoeuropea, y luego tiene tres celdas procedentes a la tríada de dioses etruscos. Es decir, que como vemos, tiene esa componente que lo diferencia del típico mégaron.
Luego siempre tiene este eje, es decir, la escalinata siempre está solo en un eje y solo en casos muy singulares aparece columnata alrededor. Pero como veis, no tiene nada que ver con el templo griego, porque el mundo etrusco siempre tiene un muro de fondo, ¿no? Con lo cual ahí se expresa quizá una influencia del mundo del Mégaron, pero muy trastocado por un cuadrado, que por cuadrado siempre procede de pueblos de Mesopotamia o pueblos del Mediterráneo, y con un gran atrio. Es decir, como veis, es muy diferente al templo griego y siempre lo será. Y este templo va a influir mucho en la arquitectura religiosa romana. Fijaros, este era el, el esquema del templo de Júpiter, que es el templo principal de Roma, es todo en el Capitolio. Fijaros la importancia del tejado, la forma tan singular del tejado, indica probablemente que era un pueblo que venía de climas muy lluviosos, que hay gente que ha visto una relación con la arquitectura de China, estas grandes cubiertas, esta relación del dintel con el frontón. Como veis, no tiene mucho que ver con el templo griego. Y luego el gran atrio y las tres, la tríada de dioses. Esta es la planta del templo a Júpiter del Capitolio, y las tres, gran atrio. Esto lo heredará luego ese gran edificio de Roma, símbolo de la arquitectura romana en su fase más espléndida, que va a ser el Panteón. Va a heredar este enorme pórtico, que en el templo griego nunca fue tan importante. Y luego, como veis, un muro de fondo, que algo tampoco tuvieron nunca los griegos. Este es el Capitolio de Roma, el templo de Júpiter, templo más importante de la ciudad de Roma, símbolo de su origen etrusco. Y lo tenéis, grandes construcciones. Y fijaros que si ahora vamos a la casa etrusca, aquí os quería contar que cuando Constantino tiene la gran batalla del puente Milvio, Constantino la noche anterior a la batalla ve el símbolo de Cristo y ordena que su ejército lo lleve. Realmente muchos soldados ya eran en secreto, en parte cristianos, y cuando vence con ese símbolo, vence en la batalla a Magencio. Y toda Roma, la aristocracia romana, esperaba que tras la victoria subiera al templo de Júpiter para proclamarse el heredero del trono, y él no sube, no hace el sacrificio a Júpiter, porque sabe que es el Dios de los cristianos el que le ha dado la victoria. Eso fue un momento de ruptura absoluta en la historia del mundo romano. Fue el primer momento en que el templo de Júpiter no recibió las ofrendas del nuevo dominador del imperio, indicando que todo iba a cambiar. La casa etrusca, fijaros, es una casa muy, muy interesante porque va a ser el origen de la casa romana. Y fijaros, vimos la casa de Ur, vimos la casa egipcia. Fijaros, la casa etrusca recuerda muchísimo a la casa de Ur. También recuerda antiguas construcciones del Oriente Lejano, de casas patio. Es una casa muy cerrada al exterior, eso coincide con el mundo de Ur, donde recibe la luz desde un hueco. Aquí la veis con un pequeño jardín, pero lo importante es este espacio. Es una casa donde no tiene columnas, sino que hay unas grandes vigas de madera donde se deja este espacio para que en principio entre la luz. El nombre que se da a este espacio es el de atrio, y se cree que la palabra atr viene del sonido que hacían las leña al quemarse, con lo cual el origen era el hogar de la familia en torno al fuego, y el agujero del techo era para salir el humo. No era un espacio para recibir la lluvia, sino al contrario. Es decir, fijaros que se parece mucho a la casa de Ur. Luego aquí tiene una sala, cuando ya este espacio pasa a ser un espacio para el pequeño espacio del impluvium, del agua, este hogar pasa a estar aquí, en esta gran sala. Aparecen estas salas laterales que recuerdan mucho la casa tripartita de Ur, recordáis que es la planta de manera de las iglesias cristianas luego. Pero como veis es una casa en torno a un hueco. El ambiente es un ambiente un tanto melancólico, un tanto triste, de poca luz que entra por este hueco. Pero esta va a ser la casa romana. Posteriormente se le va a añadir esta casa herencia del mundo griego y del mundo egipcio, como vimos, que es ya una casa donde el hueco se hace mucho mayor, las columnas aparecen, aparece ya el jardín o el pequeño estanque, y donde aquí vienen las habitaciones, y donde lo que había sido en su momento esta la habitación principal pasa a ser una habitación de paso, y esta pasa a ser la habitación del comedor,
de la recepción, en cierta manera. Es decir, que esta casa está formada por la unión de casas procedentes de dos civilizaciones. Esta es la casa atrio, aquí es con columnas, pero la original era esta, ¿no? Como veis, es una casa con hueco, que hay una sucesión de espacios de luz que van hacia el final, que es la gran luz que entra a través del peristilo, ¿no? Pero como veis, era una casa en origen, una casa un tanto triste, con una cierta luz triste, que es algo que va a estar siempre presente en el mundo etrusco. También los atrios de sus templos, los tres nichos de sus... Es un ambiente de una luz muy tenue, muy diferente a la luz que va a entrar por esos otros patios. Este patio luego va a evolucionar y se añadirá un tercer patio, que es ya prácticamente un jardín rodeado de columnas sin habitaciones alrededor. Es decir, que hay una evolución, hay tres espacios sucesivos en la casa romana. Roma, en cierta manera, fue un imperio que asumió muchos pueblos diferentes, muchas culturas diferentes. En ese aspecto el mundo romano era un mundo muy abierto. Y si uno ve la escultura romana, que comienza con la escultura etrusca, estas bellísimas esculturas de bronce, donde se ve aún el arcaísmo de los rostros, pero donde ya empieza a verse ese misterio de toda la escultura etrusca, que luego va evolucionando hacia formas más perfectas, esta escultura de Brutus, y va a mostrar una de las características de la escultura romana. La escultura romana, cuando intenta imitar la escultura griega, lo hace muy mal, son esculturas sin ninguna vida, porque lo que representa realmente Roma va a ser el retrato. La escultura romana va a ser experta en el retrato. Es decir, qué lejos ya del idealismo griego que ennobleció al hombre, lo hizo idéntico a los dioses. Roma es el retrato, es el valor de la personalidad de cada persona. Nada idealizada, sino como es, muy ligada a la realidad de las cosas. El imperio romano fue un imperio muy lógico, muy realista, por así decirlo. Entonces, estos rostros que va mostrando Roma, Roma es la que inicia el arte del retrato, que no lo habíamos visto ni en Ur, ni en Egipto, ni tampoco en Grecia. El hombre, con todos sus defectos o su fuerza, su personalidad, va a ser el protagonista del mundo romano. Con lo cual Roma se diferencia de Grecia. Aunque parece que Roma quiere continuar la trayectoria griega, copiando esculturas griegas, copiando templos griegos, realmente esa no era Roma. Y muy pronto se dará cuenta de la falsedad de esa postura. Al final Roma va a encontrar su propio camino en un arte muy diferente. Fijaros, este es el foro romano, con todos los foros donde había templos dedicados a Marte, templos dedicados a los dioses romanos. Y fijaros qué diferente de lo que podría ser la Acrópolis de Atenas, donde el aire, el paisaje lo determinaba todo. Aquí no. Esto es un ámbito muy denso, rodeado de viviendas, de casas. Roma era una ciudad muy densa, porque en Roma el paisaje no tiene ningún interés. Si os fijáis en la casa romana, todos son espacios cerrados, encuadrados. Roma nunca entendió el paisaje, no le importó. Para ella el paisaje era algo extraño, bárbaro. Por eso la ciudad romana nace como un cuadrado con una gran muralla. Roma es un mundo de ciudades. Y en este foro, si os fijáis, todos son espacios urbanos, no hay ninguna relación con el paisaje. La casa romana no mira al paisaje. Y fijaros que en este foro, donde aparece la típica arquitectura de columnas y muros de las basílicas, fijaros que aparece un edificio diferente, donde los muros son mucho más gruesos, donde ya no hay columnas y donde el sistema constructivo es diferente. Es la Basílica de Constantino o de Magencio, que va a suponer la expresión de lo que realmente va a aportar Roma a la historia de la arquitectura, que no va a ser esta suma de columnas sin vida, como herederas del mundo griego pero sin entenderlo, ni tampoco estos templos que recuerdan el templo etrusco. Roma va a ser al final esta arquitectura. Este es el foro romano. Como veis, Roma puede llegar a emocionar por su escala, por su fuerza, pero nunca por la emoción que va a tener, por ejemplo, el templo griego. Aquí tenéis estos templos, como veis, son herederos del templo etrusco, con un profundo atrio y con las paredes sin columnas. Como veis, es restos de ese megarón, ese templo etrusco en parte. Como veis, es un lugar donde el paisaje no tiene sentido. Todos son construcciones en una gran densidad. Fijaros que aquí asoma
ese edificio que os he enseñado antes de enormes muros, que va a ser la verdadera Roma. Porque Roma copia de Grecia los grandes sillares, las grandes columnas, los mármoles, hasta que te da cuenta que ya realmente no es así. Fijaros, este es el templo de Marte en el Foro de Augusto, uno de los templos más ricos de Roma, que sí que tenía, como veis, una columnata lateral, pero que no es sentido el templo en absoluto en el paisaje. Fijaros que al final va contra una enorme pared que le separaba de un barrio obrero que había allí. Entonces, como veis, es el eje, o sea, hay un eje con una escalinata importante, nada que ver con el templo griego rodeado de escalones de mucha menos altura en todas direcciones, y la gran nave del templo. Este es el templo de Marte en el Foro de Augusto. Claro, rodeado de columnatas, de basílicas, eran espacios de administración. Es una arquitectura que está buscando su papel y que de momento no hace sino repetir esquemas en dos direcciones un tanto pobres. Este es el foro. Como veis, siempre un espacio cerrado, algo que un griego nunca habría entendido, rodeado de columnas donde está el templo en ese fondo. Este sería el templo de Marte. Como veis, y una reconstrucción que se ha hecho. ¿Por qué Roma no encontró aquí su camino? En primer lugar, porque, hablando de los dioses, Roma no creía ya en sus dioses. Le pasa como un poco al mundo griego. Esos dioses heredados del mundo etrusco, del mundo del panteón indoeuropeo y del mundo griego ya no son creíbles, y mucho menos los dioses cuando son la divinización del emperador, de un emperador que todos habían conocido con sus debilidades. Se puede divinizar, pero realmente nadie creía ya en esos dioses. Y tenéis de nuevo el foro. Y si uno va a ver cómo el mundo etrusco siguió influyendo en el mundo romano, se da cuenta de las tumbas de los particulares y sobre todo de los emperadores. Esta es la tumba de Augusto que, como veis, reproduce el gran túmulo etrusco. Son espacios rellenos de tierra con estructuras muy poderosas para soportar el peso de estos grandes jardines, donde en el centro estaba la tumba del emperador. ¿Veis? Al final son los kurganes de las estepas de Rusia, transformados en tumbas. Este es el tumba de Augusto, que se conserva en parte, y está la gran tumba del emperador Adriano. Adriano es un emperador muy importante, un emperador español, que va a influir mucho en la arquitectura por el arquitecto que tuvo Apolodoro de Damasco. Entonces, Adriano hace su gran panteón al otro lado del río, que va a ser el actual Castello San Angelo, que es el panteón de Adriano. Como veis, hasta aquí se ven los restos de la gran tumba de Adriano y ha perdido la coronación de jardines y el espacio. Sí que está, por dentro está el espacio que soportaba toda la tumba, que soportaba también el empuje de los jardines que había aquí, revestida en el Renacimiento. Este es el gran panteón de Adriano, un edificio impresionante, primero por su puente, su situación al lado del río, su enorme tamaño, convertido aquí en castillo. Y os he puesto distintas fotografías de los años 60. El contraste precioso entre la columna con los ángeles de Bernini y la tumba del emperador. Esa tumba tenía un recorrido en espiral que le llevaba hasta lo alto y tenía en el centro el espacio donde estuvo enterrado Adriano. Y luego leeremos, al final de la charla os leeremos el epitafio que Adriano escribió para sí mismo. Y aquí aparece lo que os he comentado antes. Fijaros, en ese foro de columnas aparece una arquitectura nueva. ¿Por qué aparece una arquitectura nueva? Porque Roma se da cuenta, cuando ya es un imperio, que la personalidad de la democracia griega, donde la columna era tan importante, el sillar perfecto, Roma es todo lo contrario. Roma es un imperio con muchísimos esclavos que quiere construir muy rápido, que ha condominado el mundo y encuentra un material como es el hormigón que refleja muy bien lo que es el espíritu del imperio. El hormigón viene de la destrucción de una piedra en miles de piedras sin valor, todo englobado en una masa. Por así decir, podríamos decir, el hormigón expresa perfectamente un imperio de esclavos. Luego ese hormigón está revestido o encofrado por ladrillos, que son los que acaban de dar la textura a esa enorme masa. Fijaros cómo se está acercando sin querer Roma a lo que habían sido los imperios de Mesopotamia, imperio, la ciudad de Ur. ¿Qué pasa?
con esa estructura de hormigón? Pues que se pueden construir enormes bóvedas. Es decir, empieza a dominar la curva de la gran bóveda, algo que Grecia no había conocido, tampoco Egipto. Quizá Ur sí empezó a tener pequeñas bóvedas. Y aquí fijaros que falta la gran bóveda que soportaba todo. Pero ¿esto hacia qué evoluciona? Aquí lo tenéis, el dibujo. Esto evoluciona hacia una arquitectura cuya preocupación es el espacio interior, las grandes anchuras que tiene que librar, que producen unos empujes enormes, con lo cual exige crear otras bóvedas en la otra dirección y unos muros enormes. Fijaros, cuando un arquitecto está preocupado en resolver este inmenso espacio que va a cubrir grandes espacios para la multitud que aquí se reúne en estas basílicas, ya no le importa ni el exterior, es decir, acaba de nacer una arquitectura que no le importa el exterior, paso fundamental. Por un lado, siempre he dicho, la arquitectura va 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás. Es decir, Roma va a perder ese interés que tenía Grecia por la fachada exterior, por la columnata, lo va a perder, es decir, da un paso atrás, pero va a ganar la valoración del espacio interior, es decir, da 2 pasos adelante. Fijaros que esta arquitectura, al no valorar el exterior y al valorar el interior, el empuje de las fuerzas, se está acercando a lo que va a ser la Edad Media, donde solo tenía valor realmente el interior. Esto, fijaros que va a producir también unos enormes espacios que ya no se pueden cerrar con columnatas, ni aquí una columna ya no pinta nada. Y eso va a empezar a producir una arquitectura muy sincera, muy poderosa. ¿Veis? Estas son las grandes bóvedas. La columna es prácticamente lo único que queda ya, casi como un adorno, porque estas grandes bóvedas se apoyan en estos empujes. Va a aparecer también enormes huecos que no podían ya resolverse con la arquitectura de columnas y de dinteles heredada del mundo griego. Eso va a transformar totalmente la arquitectura romana. Fijaros, estas son esa gran basílica de Constantino de Bajencio. Aquí está antes de excavarse, fijaros el tamaño de esta maravillosa arquitectura de hormigón y de ladrillo. Fijaros, ya excavada, fijaros pensar que esta es solo la parte menor, la bóveda secundaria, que soportaba el empuje de la gran bóveda, que se cayó, se cree, por algún terremoto. Fijaros, y mirar ahora, vamos a ver, fijaros, ¿qué pasa entonces con las fachadas? Ya las fachadas son un resultado de la estructura. Esta es una arquitectura donde la estructura, que crea un gran espacio, o sea, el espacio determina la estructura, y el cierre, la fachada, no tiene importancia, es solo el cierre ya de esa estructura. Por eso van a aparecer enormes arcos, grandes pantallas, que soportan, que ya no son prácticamente constructivas, sino que el peso lo recae en la bóveda, y esto va a recordar mucho también la arquitectura medieval. Fijaros qué espacio tan impresionante, tan emocionante. Qué lejos está esto del templo etrusco, qué lejos del templo griego. Ha nacido una nueva arquitectura. Roma, esta va a ser su gran aportación. La gran bóveda, que seguirá luego en el mundo bizantino, en el mundo románico, en el mundo gótico, en el Renacimiento, y que el hombre no había conocido hasta entonces. Fijaros que el arco, que Grecia no lo quiso utilizar, viene a decir que un ladrillo, al final todos están colaborando en sostener el arco. Es decir, todos los ciudadanos del imperio, los esclavos, están colaborando en la creación del gran imperio. Un imperio donde ya no hay personalidades, ya no hay grandes sillares, donde ya no hay columnas, sino que es la masa, la unidad del hormigón y del ladrillo, material humilde, la que conforma la fuerza del imperio. Sobre la basílica, que tenía un ábside, Constantino hará otro ábside dedicado para colocar su gran figura. Con grandes espacios absidiales. Y como veis, ya esto no puede ser revestido con columnas ni con arquitraves. Es otra escala de arquitectura, otra estructura, otra potencia, otra expresión. Podríamos decir que ha desaparecido el mundo clásico ha desaparecido. Tenéis este gigante. Realmente un mundo nuevo se abría entre nuestros ojos. Esta maravillosa arquitectura, casi estructural, las estatuas gigantescas de Constantino, que estaban en esos ábsides. Constantino no se hizo cristiano hasta el final de su vida. Siguió dejando que se adorase, se divinizase su figura. Este era Magencio, que había sido derrotado en esa batalla. Realmente Magencio no había sido un mal emperador,
no había perseguido a los cristianos, pero representaba en cierta manera el imperio antiguo frente al nuevo mundo que traía Constantino. Y hace poco asombrosamente se ha encontrado en el foro, en unas excavaciones, escondido bajo una escalera, el cetro de Constantino, como si él supiera que iba a morir en la batalla, y lo escondió bajo una escalera. Y ahora un edificio, que aunque es un poco anterior, porque es de Adriano, refleja muy bien lo que era toda esta arquitectura. Fijaros, este es un edificio donde une el atrio etrusco junto a la tumba etrusca, pero la tumba etrusca se ha transformado en un templo dedicado a todos los dioses. Es un espacio realmente impresionante, un atrio bellísimo, con una profundidad y un misterio enorme, unido a un gigantesco volumen que ya escapa a este mundo clásico, que ya es, no se puede contener, ¿no? Un gran muro de hormigón, una bóveda de hormigón, una cúpula de hormigón, sujeta por unos muros de hormigón y de ladrillo. Y lo asombroso es que este espacio ha llegado intacto hasta nosotros. Quizá fue el edificio más importante del mundo romano y ha logrado sobrevivir. Fijaros cómo se incrusta sobre esa gran tumba, que ahora es templo, se incrusta el templo etrusco. Fijaros el contraste entre estas dos arquitecturas, pero al final qué bien resuelto está la importancia del pavimento, de los nichos que aliviaban el grosor de los muros. Fijaros que por primera vez, aunque en Grecia ya hubo algún tolos, algún templo circular, por primera vez Dios va a habitar en una casa circular. Recuerdo de las viejas tumbas, recuerdo probablemente de las primeras chozas. Es un espacio realmente maravilloso, donde fijaros la planta y la sección coinciden. Esto es algo típico de la buena arquitectura, donde la planta y la sección coinciden. Es un gran círculo. Esta es la cúpula del Panteón. Miguel Ángel en San Pedro quiso haber hecho una cúpula así, pero esta cúpula tiene enormes problemas porque la cúpula en semicírculo, que uno podía pensar que es lo más natural del mundo, empuja muchísimo o se revienta en los laterales, es decir, es muy difícil de sostener, es mucho más fácil de sostener una cúpula, por así decir, ovalada, como al final la que tuvo que hacer Miguel Ángel en San Pedro o Brunelleschi en Florencia, porque esta es casi imposible de mantener. Pero el Panteón lo ha hecho tan bien que ha logrado mantenerlo, ha equilibrado los pesos. Y fijaros, ¿qué espacio es este? Es un espacio dedicado a todos los dioses. Da la impresión que Roma aquí sí que cree en este dios o en esta posibilidad de dioses, no en los otros dioses. Y alguien diría, ¿y qué espacio es este? ¿Qué dios está revelando este espacio? Yo creo que no es un dios cristiano, porque de cierta manera es como la luz del sol, pero tiene demasiada violencia para ser el dios cristiano. Sí que es un dios único, sin ninguna duda habla de un dios único, pero no es el dios cristiano. Este es un dios de majestad, de poder, pero no aún de misericordia. Fijaros la impresionante masa del... Fijaros el tamaño de los casetones de esta bóveda de hormigón. ¿Dais cuenta la grandiosidad de la arquitectura romana? Roma, en cuanto se libera de la columna griega, pasa a tener la gran escala que el imperio exigía. Y para eso fue necesario el hormigón, un nuevo material. Poco lo que pasó en el siglo XX. Para liberarnos de la arquitectura de la burguesía, apareció el hormigón que permitió formas nuevas, el estilo nuevo. Dibujos, fijaros qué espacio tan enigmático, tan misterioso. ¿Por qué? Fijaros que también recuerda mucho a la casa etrusca, a ese pequeñito agujero en el cielo de la casa etrusca y también de la casa de Ur. Es como la pregunta del hombre siempre por su destino, por el sentido de su vida. ¿Os acordáis que en Ur decía aquel marinero de Ur que moría en una ciudad del Líbano y se preguntaba qué dios de la infancia le iría a buscar? Porque Roma es un mundo muy, muy espiritual. Roma siempre está buscando a Dios, siempre en sus dioses lares, en su búsqueda de los dioses que venían del Oriente, de Isis, de Egipto. Roma siempre buscó al verdadero Dios y sin ninguna duda lo fue encontrando en el cristianismo. Por eso, incluso en época de Nerón,
sus esclavos eran cristianos, la aristocracia se estaba haciendo cristiana. Era imparable, porque por fin el hombre había encontrado a su Dios. Este fue probablemente un momento magnífico en que el hombre se da cuenta de la existencia de Dios, de la grandeza de Dios. Y solo le falta reconocer su misericordia. Claro, qué preciosas fotografías que perfectamente expresan esa pregunta del hombre. Y ahora saltamos al siglo XX. Fijaros, esto también lo podría haber puesto en Grecia. Esta se llama la fotografía metafísica, es un maravilloso fotógrafo, Herbert Liss. En estos años 20-30, donde todo se replantea, donde ha caído los imperios centrales, donde ha caído las democracias corruptas de Occidente, donde de esta manera parece que va a caer el capitalismo también. Los arquitectos, los pintores, los artistas, los escritores, los filósofos, como vimos en Heidegger, se replantean el sentido de la vida, el sentido del hombre. Estas son maravillosas fotografías, el templo de Cabo Sunion, sobre el sentido de la existencia, lo que se llama la pintura, fotografía metafísica. En estas copas, en la luz de la tarde. Fijaros esto como recuerda las fotografías del Panteón. En la soledad de la tarde, en el tiempo detenido. Esto lo he asociado al mundo romano. Ahora veréis por qué. La pregunta sobre el sentido de la vida, del hombre, de la mujer. Toda esta arquitectura esta fotografía tenía mucho que ver con los planteamientos que estaban haciendo en Europa, revolucionarios, desde los movimientos nacionalsocialistas, desde los movimientos fascistas, desde la revolución comunista. Quizá la comunista menos, porque en ella el hombre no tenía sentido, era un hombre sin Dios, pero en todos estos movimientos que buscan el Art Déco, en la nueva pintura, que buscan el sentido del hombre. El hombre en el tiempo, el hombre en su tiempo que pasa. Y lo vamos a ver en la pintura. Todo esto que realmente acabará truncado en la Segunda Guerra Mundial. Era una especie de resurrección de Europa, basándose en las viejas preguntas, en las preguntas de los viejos imperios del Mediterráneo. Esto en parte va a ser retomado por la escultura y arquitectura del fascismo, pero con una, en cierta manera, mayor tosquedad, en la evocación de un hombre fuerte, pero que suena un poco falso. En toda esta arquitectura suena un poco falso esa evocación de las glorias de Roma, cuando realmente eran imperios que eran ya basados en la técnica moderna, en un hombre que era más libre de su destino. Pero en la arquitectura, fijaros qué maravillas va a producir, por ejemplo, la arquitectura del fascismo, una arquitectura luminosa, metafísica, que se pregunta en el tiempo, en la luz del sol que va girando, en los espacios interiores. Realmente fue espléndida esta arquitectura en este momento. Fijaros, esto recuerda edificios españoles de este primer, se llamó racionalismo, pero no tenía nada de racionalismo, era pura poética. Veis esto en San Sebastián, el Club Náutico de San Sebastián, realizado por un arquitecto falangista, como evocan los barcos, evoca un mundo nuevo. Tenían el apoyo del hormigón, que había sido el nuevo material que iba a permitir todo eso. Bien, los muebles, que van en parte herederos del Art Déco, que elabora estas nuevas formas puras, geométricas. Esta es la Casa del Fastio de Terragni, uno de los edificios más espléndidos, está en Como, que hace esta arquitectura. Fijaros, en cierta manera, aunque está aplacada en mármol, evoca la fuerza que puede tener el hormigón, los pórticos de hormigón, la estructura en la arquitectura. Fijaros este maravilloso pórtico que deja ver el cielo, que rompe el prisma, que permite. Es como si el hormigón se le hubiera dado un sentido, una poética nueva. Y tenéis esta maravillosa edificio que era la Casa del Fastio, ahora es una comisaría de policía. Fijaros cómo esta poética hablaba del nuevo hormigón, cómo hablaba de un mundo de luz que en cierta manera se ha truncado. Cuando uno ve nuestras ciudades, realmente, aunque tienen estructura de hormigón, no han sabido realmente expresar la belleza que tenía este
ritmo, esta ligereza, esta transparencia. Son estas arquitecturas un tanto revolucionarias en su aspecto, un aspecto de casi guerrero, revolucionarios. Fijaros, cuando veáis en muchas ciudades españolas, en Madrid sobre todo, esta arquitectura de ladrillo con este recercado en blanco o estucadas, que son todos estos años 30, antes de la Guerra Española y después de la Guerra Española, que en España se transformó en una arquitectura de ladrillo rojo, con recercados blancos, con grandes terrazas. Realmente era un mundo nuevo y era un mundo, como veis, mediterráneo. Es otro arquitecto extraordinario, con el gran arco, siempre los grandes gestos revolucionarios. Estas casas, fijaros siempre la gran ventana con su persiana inmensa, horizontal. Siempre que veáis algo así, estamos hablando de esta nueva arquitectura. Y quizá, si vimos en Grecia la casa de Mies, esa casa de cristal, alguien podría decir, y para estos movimientos que buscaban en Roma o en los viejos imperios, pienso a veces que más que Roma podría ser Ur, la expresión de la casa, esta es una casa muy simbólica. Era un arquitecto Libera para un escritor Cuzio Malaparte, un escritor del fascismo que luego abandonó a Mussolini, pero expresa muy bien ese mundo misterioso, enigmático, evocando los viejos imperios. Y al cabo el fascismo quería reconstruir el imperio romano, un imperio mediterráneo. Pero fijaros estos espacios tan misteriosos y a la vez enigmáticos, con la visión de la naturaleza desde huecos muy recercados. Qué diferente a la casa Farnsworth que hemos visto, que era una casa griega. Esta sí que sería ya una casa romana, una casa neorromana. Las fotos también son muy buenas con estos espacios abandonados, como un imperio que no pudo ser. Aquí fijaros la exposición de París, donde está el pabellón ruso revolucionario, y ya se dirige hacia el clasicismo, violento y amenazante, el pabellón alemán ya nazi, también mirándose, preparando el enfrentamiento, el pabellón de Italia, Mussolini fascista, más, en cierta manera, más tímido, y por ejemplo, el pabellón portugués el nuevo Estado portugués, también de caracteres como de un gobierno de derechas, y no está el pabellón español, que era un pabellón de la República, un pabellón muy interesante, en cierta manera muy transparente, muy ligero, representaba un poco la arquitectura de las izquierdas. Y fijaros que este mundo tiene un pintor que lo refleja muy bien, que es Giorgio de Chirico, que refleja siempre esta especie de mundo detenido, de tiempo detenido en la tarde, con el reloj parado, el ambiente de ciudades solitarias, donde el hombre ya no aparece con su rostro, sino que es como un maniquí. Muchos dicen que esto refleja el mundo del fascismo, donde el hombre pasaba a ser una figura como en Ur, una figura hija, de cierta manera, del Estado. Los vagones de tren, las chimeneas. Es un ambiente de tiempo detenido en la tarde. El barco que pasa, la vela, los personajes enigmáticos. Y también otros pintores de este momento. Recordáis que mostrábamos el cubismo para hablar de Grecia. Son formas clásicas con una cierta soledad siempre. Morandi, que pasó toda su vida pintando bodegones en el interior de su casa, decía que toda la belleza del universo, todo el enigma del hombre estaba en estas luces, en estas sombras de los objetos, el diálogo de los objetos entre sí. Carlo Carrà, Morandi. Y fijaros, acabo ya con este edificio que fue un poco el símbolo de toda esta arquitectura, que por un lado era moderna, muy moderna, planteaba una nueva arquitectura, una nueva sociedad. Este es el Palacio de la Civiltà Romana, las últimas obras de Mussolini en la ciudad de Leur. Como veis, es un edificio fascinante. Esta gran
edificio dedicado un poco a los logros de la civilización romana. Quizá alguien ha acusado que el arco es el que un poco estorba un poco la pureza de este enorme volumen, pero es realmente una pieza majestuosa de arquitectura. Estas fotos antiguas con estas grandes sombras se ve quizá mejor la fuerza de esta arquitectura. Y ahora, como estamos dando la charla en Pamplona, os ponía un ejemplo de esta arquitectura en Pamplona. Esta es la biblioteca de la Universidad de Navarra de Javier Carvajal, prácticamente la última obra de Carvajal. Cuando uno conoce la obra de Carvajal y recuerda su facultad en la Universidad de Barcelona, con aquellos pórticos tan esbeltos, tan luminosos, tan optimistas, se da cuenta que la evolución de este arquitecto, igual que le pasó a Mies, donde la columna a lo largo de su vida va acercándose hacia el exterior y él va acercándose hacia el cuadrado, desde el rectángulo original, ve cómo este arquitecto a lo largo de su vida llevó a cabo la misma progresión que pasó, por ejemplo, entre Brunelleschi, con sus columnas finísimas de Florencia, y Miguel Ángel, donde ya no hay columnas, sino hay unas enormes pilastras, ¿no? Aquí es igual. La columna de Barcelona tan fina se ha transformado en esta columna gruesa que es casi muro, que además está separada del cierre de vidrio. Y este es un edificio realmente fascinante. Es una gran biblioteca, de las mejores bibliotecas de España. Se organiza por plantas con la teología, el estudio de Dios en la última planta, la filosofía, la historia, el arte. Va organizada según las viejas ciencias y tiene tal tristeza en su mirada, tal fuerza, tal potencia, pero a la vez tal tristeza. ¿Recordáis el templo que vimos en Egipto, el templo al pie de la pirámide de Kefren? Es un edificio de hormigón poderosísimo, profundidad de huecos, edificio realmente emocionante. Yo lo considero uno de los grandes edificios de Europa de este siglo. Fijaros en su rotundidad, en su fuerza. Podríamos decir que es arquitectura metafísica, y aprovecho para leeros el epitafio que Adriano, ese emperador romano español, escribió para él. Epitafio ampliado por Marguerite Yourcenar y traducido por Cortázar. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar a la muerte con los ojos abiertos.